Si toda tu vida has sido delgado o por la diabetes has perdido demasiado peso, has perdido demasiado músculo y no te gusta tu apariencia, y a pesar de haber quemado toda esa grasa y haber perdido voluntaria o involuntariamente ese músculo, aún así, peor tantito, no controlas tus niveles de glucosa, ni siquiera tus niveles de colesterol, y te preguntas qué podrá estar pasando. Y yo creo que es momento de considerar a la leptina como ese posible factor que no te permite revertir por completo esa diabetes y que no te permite volver a subir de peso o ganar músculo, el cual es el tema de hoy. La leptina es una hormona que trabaja a la par de la insulina para mantener controlados nuestros niveles de colesterol y controlados nuestros niveles de azúcar. Estas dos hormonas, insulina y leptina, son clave en el metabolismo o balance energético, y pues probablemente ninguno de ustedes o muy pocos de ustedes hayan escuchado hablar de esta hormona. Y si estas dos juntas, insulina y leptina, trabajan a la par, trabajan en conjunto para mantener tu azúcar, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy no hemos prestado atención ni le hemos dado la seriedad a esta situación que cada vez se ve con mayor frecuencia? Y este es otro problema hormonal que no es diabetes, pero que te ocasiona los mismos síntomas, que te ocasiona azúcar alta, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, problemas de colesterol, como la diabetes, pero no es diabetes. Estamos hablando de otro problema hormonal. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico especialista en medicina interna, y muy buenos días a todos que están conectados y están activos aquí durante el chat. Veo que les ha aportado mucho esta información y estas sesiones, así que pues aquí estaremos siguiendo aportando, por supuesto. Y antes de pasar a este tema de la leptina, porque hay mucha gente que bajó mucho de peso y que aún así el azúcar sigue alta, y yo creo que les va a servir bastante, pero un breve espacio informativo. Próximamente empezaremos a subir videos en el canal de YouTube sobre recetas, menús, cómo combinar tus alimentos, infusiones, por supuesto, cosas que no te suban el nivel de glucosa. Para eso me voy a apoyar de la doctora Isis, que es también médico, pero especialista en nutrición para la diabetes y obesidad, para estar subiendo estas ideas, ingredientes que tenemos la gran mayoría al alcance, que podemos combinar, porque hoy en día abunda la información, la mercadotecnia, y que cosas que únicamente te quieren vender, cuando en realidad pues sí te suben el nivel de glucosa. Y para los miembros del canal que están en el grupo de WhatsApp, una vez a la semana, al menos una idea de un alimento o una receta fácil y sencillo de hacer para que se disfrute de la comida sin que tengamos picos de glucosa. Esa es la intención. Bien, ¿qué es la leptina? La leptina es una hormona. Es una hormona que produce la grasa, que produce el tejido graso. El metabolismo, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen con la obra maestra del señor Frank Suárez. El metabolismo son todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, todas. En este caso, hablar de balance energético es únicamente una parte del metabolismo del cual nos vamos a encargar en esta sesión, que corresponde a la entrada, almacenamiento y salida de energía. Previamente, por ejemplo, las calorías. Lo que entra de calorías tiene que ser más o menos igual a lo que sale. Únicamente se contemplaba la entrada y la salida, pero eso ya quedó obsoleto. Hay un factor muy importante que hasta ahorita no se ha considerado. Bueno, tiene poco que ya se empezó a tomar en cuenta. La entrada de energía, el almacenamiento de energía, que es el tema de hoy, y la salida de energía. Almacenamiento, todos ustedes saben que la energía se almacena como glucógeno, que es una glucosa que está por ahí en el hígado y en los músculos, que se utiliza únicamente en condiciones que es necesario o de ayuno. Y la energía se acumula principalmente como grasa. La grasa es la que más energía almacena, y de eso nos vamos a encargar en esta sesión. La parte del metabolismo energético, de almacenamiento de energía. ¿Por qué no se le había prestado atención a esta parte del metabolismo? Únicamente la entrada y salida y no el almacenamiento, porque se pensaba que la grasa es un tejido muerto, muerto relativamente, muerto en el sentido de que no es algo, o no se pensaba que era algo dinámico, algo activo. Se pensaba como la grasa como algo blanco que está ahí estático esperando a ser utilizado.
pero eso está muy lejos de la realidad. El tejido graso es un órgano, es un sistema, son glándulas, produce moléculas, produce citocinas, interviene en tu balance energético y produce leptina, que es sumamente importante para nuestro metabolismo. Tiene muchas funciones. La grasa está compuesta por unas células que se llaman adipocitos. Eso es importante, adipocitos que producen leptina, porque así como el páncreas, que tiene sus células beta y que estas células beta con el tiempo pueden desarrollar resistencia o pueden dejar de funcionar y no hay insulina, lo mismo pasa con el tejido graso y con estos adipocitos. Pueden desarrollar resistencia o pueden dejar de funcionar. Y si hay resistencia a la leptina, pues tienes azúcar alta, colesterol alto y otros problemas del síndrome metabólico. Si esos adipocitos terminan con agotamiento igualito al agotamiento pancreático, pues no va a haber leptina y vas a tener lo mismo, síndrome metabólico, aparte de que no vas a poder subir de peso. Entre más grasa tenga uno, mayor va a ser el nivel de leptina. Entre menos grasa, menor va a ser el nivel de leptina. La leptina se encarga de decirle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Ya tenemos suficiente energía almacenada, ya no comas. O sea, te da un poco de saciedad y bloquea un poquito la acción de la insulina y dice, ¿sabes qué? Ya tenemos demasiada energía almacenada, porque pues tener exceso, cualquier exceso es malo, ¿no? Tener exceso de grasa pues te genera síndrome metabólico, pero también el no tener absolutamente nada de grasa también te genera los mismos problemas interesantemente. Tener mucho o no tener nada es lo mismo, azúcar alta, colesterol alto, resistencia a la insulina, neuropatía, hígado graso, lo que ustedes ya saben. Tenemos que tener un equilibrio o encontrar ese punto medio. Cuando tenemos problemas del tejido graso por complicaciones de la leptina, se le llama lipodistrofia o lipodistrofía, que ahorita se los voy a escribir en el chat para que encuentren la palabra, lipodistrofía. Esto significa que no podemos almacenar energía y no podemos regular ni metabolizar los carbohidratos. Por eso hay muchas personas por ahí que están extremadamente delgadas, que no tienen, que no tienen grasa, que no tienen ni siquiera grasa abdominal y que tienen diabetes, y que tienen diabetes tipo 2, ¿eh? No estamos hablando de tipo 1 ni de otros tipos de diabetes. Esas personas que son extremadamente delgadas, seguramente algunos de ustedes así son, o tienen algún familiar, o conocen algún amigo o algún cercano que es muy delgado, mujer u hombre, muy delgado, pero que tiene colesterol alto. ¿Cómo le explicas? Si no hay absolutamente nada de grasa, pues por estas alteraciones en este sistema hormonal. Te platico rápidamente de dos casos para que quede más claro el punto y el problema, la magnitud del problema. Te platico, una señora de 60 años que está consultando conmigo desde hace varios meses, ella estaba todo bien hasta que pues empezó el problema este año. Ella mide 1,50 m de estatura, pesa 52 kilos, te repito, 60 años. Todo estaba bien hasta que de repente un día empezó con dolor abdominal. Y ese dolor abdominal, en la parte del lado derecho, por donde está el hígado, pues resultó que tenía piedras en la vesícula. Y de tanto dolor, pues fue a urgencias, la revisaron, ultrasonido, análisis de sangre. Y pues sí, le dijeron que la tenían que operar de urgencia porque estaba muy inflamado y la infección estaba bastante grave. La operan. Obviamente en ese momento le hicieron análisis para poderla operar, salió con el colesterol muy alto y salió con el azúcar muy alta y aparte de la preocupación pues de la cirugía le dicen usted es diabética, usted tiene colesterol alto y también tiene presión alta. Ahí le va el puño de medicamentos como ustedes ya saben y lo han vivido. Ahí te va el puño de medicamentos. La operan, se recupera la cirugía, afortunadamente todo bien, pero pues ella empastillada, ¿no? Va con varios doctores y todos concluyen con lo mismo. No, pues es que el colesterol tiene que tomarse estos dos. Para la diabetes, estos dos. Para la presión, estos dos. 6 pastillas. Ella, pues no de acuerdo o no conforme, pues siguió buscando más alternativas y hasta que un día, pues llegó a la consulta conmigo, ¿no? Reviso el caso de ella y veo que la presión arterial ha estado bien y toma 2 medicamentos para la presión. Entonces, antes de la cirugía y antes de todo eso, su presión había estado bien.
qué le pasó a esta señora que por el dolor, por el estrés de la cirugía, por el estrés o el dolor ahora sí que emocional que sintió cuando le dijeron que era diabética, pues la presión se le subió, evidentemente. Pero ya que no tenía dolor, ya que ya la habían operado, ya había procesado la mala noticia de que el azúcar estaba alta, su presión se normalizó y le quitamos las pastillas para la presión arterial. Ella nunca tuvo presión arterial, estaba pasando por dolor y mucho estrés y se le quitó eso y tan tan. Después, pues sí, el azúcar estaba alta, colesterol alto, dieta, ayuno intermitente leve, porque ella estaba pues bajita de peso, 52 kilos al inicio con la cirugía y eso bajó hasta 45, un ayuno muy leve y su dieta baja en carbohidratos, ajustamos los suplementos y en 2, 3 meses se revirtió por completo el tema del azúcar y por supuesto quitamos todos los medicamentos. Hasta aquí todo bien. Después, ¿qué pasó? De los 44, 45 kilos que ella tenía por todo lo que sucedió, ya no podía subir, empezó a comer un poquito más, se apoyó con otros nutriólogos sobre nutrición y el azúcar empezó a subir nuevamente y el colesterol empezó a subir nuevamente. Como ustedes ya saben, el primer paso es confirmar qué tipo de diabetes es, midas un péptido C, hay que checar la tiroides, hay que checar el OMA-R y hay que checar el cortisol. Todo salió sorprendentemente bien. Había temas emocionales que también empezó a trabajar y le fue afortunadamente bastante bien, y eso quedó totalmente resuelto. Pero el azúcar le sigue alta. La hemoglobina glucosilada en 6.2%, azúcar 120, 130 en ayuno y después de comer se le dispara hasta 200, 220. Ella no ha logrado subir de peso, pesa aún 44, 45 kilos y con estos problemas metabólicos. Colesterol 300, triglicéridos 280, no lo baja. Entonces, ahí fue donde, en este caso, en este escenario, a ver, ¿está extremadamente delgado? Sí. ¿Tiene problemas metabólicos? Sí. ¿Ya hizo de todo y nomás no? También. ¿Ok? Insulina, bien. Péptido C, bien. Cortisol, bien. Tiroides, bien. Pues, ¿qué queda a pensar? Pues en la leptina. Se midió la leptina, afortunadamente, y salió baja. Muy baja. Pues ahí está el problema. Es una lipodistrofía adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque si ustedes buscan problemas de la leptina o lipodistrofias, van a encontrar que la gran mayoría de la información son problemas genéticos. Son niños o niñas que lamentablemente nacen con esta condición y ahí está enfocada esa información y las investigaciones y los tratamientos. Pero en este contexto que les estoy comentando, en las complicaciones por la diabetes o por el estilo de vida o por lo que quieran llamarle, no está investigado, no hay mucha información. Y en esta paciente, pues que no tiene leptina, pues ahí está el defecto, ¿no? Es como igualito a la insulina, aquellas personas que no tienen insulina, que no hay en su cuerpo, pues hay que ponerla, tan sencillo como es. Cuando no hay potasio, pues hay que ponerlo. Cuando no hay sangre o hay anemia severa, hay que poner sangre, así de sencillo. Alguien está muy deshidratado, pues hay que poner líquido. En este caso, no hay leptina. Probablemente en este caso sí sea conveniente administrar leptina y con eso se le va a revertir la diabetes. Es una causa más que en aquellas personas que ya intentaron de todo, no suben de peso, siguen con los problemas metabólicos, hay que considerar, ojo, hay personas que por genética, su familia, ellos, sus hermanos, tus primos, tus tíos, todos son delgados, todos son extremadamente delgados. Si tú eres delgado, toda tu vida ha sido así, no tienes problemas metabólicos, tu azúcar está bien, colesterol, hígado, riñón, ácido úrico, tiroides, inflamación, todo está bien. ¿Te sientes bien? No hay ningún problema. En este caso estamos hablando de una señora con neuropatía, con azúcar alta, con colesterol alto y que la acaban de operar, pues piedras en la vesícula, que es por lo mismo que tiene hígado graso y que no se siente bien. En ese contexto, hay que considerar este problema, desequilibrio hormonal por leptina, que es una muestra de sangre. Me llama mucho la atención que como es un tema que a lo mejor no muchos lo han hablado, hay países donde ni siquiera tienen ese estudio, porque es un tema que no lo sé, yo pienso que es una área de oportunidad en donde se puede hacer
mucho, porque si la insulina, insisto, eso es lógico, es obvio, si la insulina trabaja a la par de la leptina y ambas son las encargadas del metabolismo energético, ambas son las encargadas de regular tu azúcar, de regular tu presión arterial, de regular tu colesterol y tu peso, pues es obvio que se tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente y a la hora de tratarlo, por supuesto. Te cuento otro caso. Imagina lo mismo, pero es un hombre de 53 años que dice que ha bajado mucho de peso, es muy delgado, eso sí, pero este señor se siente bien, no tiene diabetes, nunca ha tenido problemas de azúcar, nunca ha tenido problemas de colesterol, todos los análisis salen normales, péptidos es normal, no hay resistencia a la insulina, estudios de inflamación son negativos, o sea, no hay ningún problema. Ya le preguntas. Sí, mi familia es delgada. No, pues nadie es obeso. Sí, mi papá era muy delgado. Sí, mi mamá también era muy delgada. Pues es su genética. Si tu genética es así, no hay ningún problema. Claro, insisto nuevamente, aquí lo que marca la pauta es cómo te sientes y cómo están tus estudios de laboratorio. Si hay problemas en tus análisis, entonces a lo mejor sí tienes un problema de este tipo, pero si todo se ve bien, no hay ningún problema. A lo mejor así es tu cuerpo, delgado. Eso es lo primerito que yo suelo preguntar. Ah, ¿te preocupa estar muy delgado? Pues a ver, dime cómo es tu familia. Porque, sí o no, ustedes conocen familias, amigos, primos, tíos que son extremadamente delgados y que toda la vida han sido así y que comen y comen y comen y comen y no suben de peso y no les pasa nada. Bueno, nacieron con ese tipo de metabolismo. Aquí la clave es si eso te está generando problemas. Si no hay problema, no hay de qué preocuparse. Ok, las lipodistrofías, les comentaba, son genéticas en la gran mayoría de los casos, hasta ahora reportados, porque es un tema que nadie investiga. En este caso estaríamos hablando de una lipodistrofia adquirida. Nacemos bien, sin ningún problema, y por azares del destino, ya sea por la diabetes, por la dieta, por medicamento, por XXXXX, tenemos este problema. Y lo que hay que corregir es esto, el metabolismo energético de la parte de almacenamiento de energía. Controlar la entrada es bien sencillo, dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y una que otra intervención. La salida, pues el ayuno intermitente, el ejercicio, suplementos, medicamentos, pero regular la parte de almacenamiento de energía no es tan sencillo. En este caso que les estoy comentando, la opción más fácil, aunque con algunos inconvenientes, sin lo cual no me parece que sea lo mejor, es utilizar insulina. Si alguna persona tiene problemas para la leptina, ya sea porque tiene resistencia igualito que la insulina o porque no hay, nada más pone insulina y vas a ver cómo sube, porque la insulina es el principal estímulo de la leptina, a menos de que los adipocitos estén totalmente destruidos, estén totalmente agotados. Ahora sí que por más que le pongas, ya no va a haber respuesta. Porque trabajan pues de la mano. Estos casos por deficiencia de leptina o por resistencia a la leptina son complicados y son difíciles de revertir, mas no imposibles. Como le comento, la solución sencilla es utilizar insulina, pero eso no te va a resolver la causa de fondo. Aquí la pregunta principal es ¿qué te genera ese desequilibrio hormonal? Puede ser por lo mismo, puede ser por la dieta, que estés continuamente estimulando esa parte. Puede ser que la dieta no sea la adecuada, puede ser tu carga genética, puede ser inflamación crónica y en casos similar al agotamiento pancreático puede que el tiempo sea lo único que haga falta para que este problema se revierta por completo. Si no subes de peso ni con insulina ni con esteroides, quiere decir que hay un problema pues en tu tejido graso y esa parte del metabolismo de almacenamiento es lo que está fallando. Para eso, volvemos al punto, se puede medir leptina en sangre. Si la leptina sale extremadamente baja, pues ahí está el problema y ahí está la causa que no te deja revertir por completo tu diabetes. La diabetes, como muchos saben, no es una sola el factor que te genera el azúcar alta. No es únicamente la comida. Para aquellas personas que dicen, es que no comí nada y me subió. Claro, es esperado.
Hay muchas otras cosas que no son los alimentos que te puede subir el nivel de azúcar. Eh, Falta de ayuno, suplementos, otros problemas hormonales, el sobrepeso o la deficiencia de peso. Ahorita estamos viendo, la diabetes no únicamente se causa por obesidad y sobrepeso, también por no tener peso, por estar en rangos de desnutrición, sobre todo si tenemos este problema de almacenamiento de energía. En este caso, no estoy bien seguro que la leptina administrada en este caso, que también existe como medicamento en formas de inyección, pueda revertir por completo los síntomas. Yo pienso que sí, porque si eso es la causa, pues hay que enfocarnos en revertir y corregir la raíz del problema. Pero en resumidas cuentas, aquellas personas que han bajado mucho por la diabetes o por cualquier motivo, entre 40 y 60 años aproximadamente, y que ya intentaron de todo y nomás no, el azúcar sigue alta, colesterol alto, se descarta problemas genéticos del colesterol, para el cual también tenemos pruebas, se descarta que sea el páncreas, el péptido C sale bien, no hay resistencia a la insulina, no es el cortisol, no es la tiroides, pues hay que pensar en esta posibilidad porque creo que es una excelente área de oportunidad. Bien, esto es en cuanto a la causa, que es otra causa de diabetes, que no es diabetes per se, para aquellas personas delgadas que buscan revertir por completo. En cuanto al tratamiento y posibles soluciones, no hay mucha información disponible aún porque es algo relativamente muy nuevo. Que el tejido graso sea un órgano, que sea una glándula y que esté metabólicamente activo, es algo relativamente nuevo y apenas se está investigando si se puede incidir, ya sea con algunos medicamentos o con unas intervenciones para tratar de regular y equilibrar el funcionamiento normal de tu metabolismo, pero en la parte de almacenamiento. Yo soy el doctor Antonio Cota y sé que es un tema complicado que puede dejar confundido a muchas personas, para lo cual lo vamos a retomar en la parte de tratamiento en otra sesión, con un breve resumen de cuál es este problema, pero me gustaría con que te quedaras que el tejido adiposo puede ser que te esté fallando y que eso sea lo que no te permita controlar mejor tu nivel de colesterol y controlar mejor tu nivel de glucosa. Lo más común es, híjole, mi azúcar no se controla, el páncreas, el colesterol, esto, el hígado graso, pero ahí tienes una herramienta más. Considera que a lo mejor es el tejido graso lo que te esté fallando. Aquí la gran interrogante que vamos a dejar para otro video es cómo corregir y cómo tratar de equilibrar eso y cómo afecta las cirugías de liposucción, lipectomía, porque esas cirugías quitan grasa. Vamos a ver qué alteraciones, porque las grasas no todas son iguales, tenemos diferentes tejidos grasos. Y vamos a ver en esa sesión, pues, cómo afectan esos procedimientos. Muy buen día para todos que apenas se van conectando. Les agradezco que estén presentes el día de hoy. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, hoy sábado 26 de agosto del 2023. Y ahora, pues les agradezco que estén aquí. Voy a leer las preguntas que tengo aquí en el chat para irles contestando y resolviendo sus dudas. Dice Sergio Bor que nos manda un saludo desde Buenos Aires, que tiene 2 meses con ayuno intermitente, su azúcar se mantiene 99 y 89. Perfecto. Gracias por compartir sus valores, creo que va usted excelente. Ok, gracias por sus palabras, señor Sergio. Juan Carlos Rubio, le mando un saludo y gracias por sus palabras igualmente. Usted que es miembro del canal. Diamante Cerep también nos manda un saludo. Gracias por sus palabras. Espero que les haya aportado algo de información. Es un tema complicado y que además, si ustedes buscan, no va a haber mucha información en internet y probablemente no muchos artículos, porque es algo relativamente nuevo y es un área que creo que muy pocos, ahora sí que muy pocos, están identificando y están tratando de abordar, porque yo creo que hay un grupo de personas por ahí, a lo mejor alguno de ustedes, muy delgado o muy delgada, que ya no puede subir de peso, pero que tampoco puede controlar su azúcar ni controlar su colesterol. Entonces, probablemente este sea el problema y probablemente haya que investigar esto que les estoy comentando y haya que resolver esto.
Para eso hice este video, porque yo creo que ahí hay una excelente área de oportunidad para estas personas. Cruz manda saludos, muy buen día. Juan Aguilar nos manda un saludo desde Chicago y dice, como siempre, puntual. Dice que lleva 3 meses haciendo ayuno y cree que no ha revertido por completo. Ok, dice que algo le falta con 11.5 de hemoglobina glucosilada y ahora en 6. No, está perfecto, señor Juan Aguilar. 6% de hemoglobina glucosilada para abajo está bastante bien a como usted estaba antes. No entiendo por qué no está a gusto con ese resultado. De 11.5 a 6 es un mundo de diferencia. A lo mejor es cuestión tiempo, a lo mejor es cuidar el orden de los alimentos, a lo mejor le falta bajar un poco más de peso, tema de vitaminas o suplementos, no lo sé, calidad del sueño, tal vez. Hay que ahora sí que hacer un análisis de su caso y ver punto por punto qué se puede mejorar. Se puede mejorar la dieta, el ayuno, el peso, los suplementos, los medicamentos. Hay algún estudio que no se haya realizado, el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bien. Ok, QT Dark nos manda un saludo desde Guadalajara, le mando un saludo desde la ciudad de Tijuana. Miriam Figueroa dice 89 de azúcar, sigo bajando de peso. Todo va a depender de su peso actual. Si usted ahorita persiste en sobrepeso o en rango de obesidad, y para eso hay que calcular el índice de masa corporal, si todavía le falta bajar un poco, pues su cuerpo va a seguir bajando. Su cuerpo va a llegar hasta el peso que le corresponde de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estatura y de acuerdo a su genética. Si todavía está en sobrepeso haciendo este cálculo, no hay nada de qué preocuparse, aún le falta un poco. Eso sería lo primerito, checar si su peso ya está en peso saludable o sigue en sobrepeso o en obesidad. Ok, para todos aquellos y para usted, si no están seguros, si les falta o ya se pasaron, póngale en el Google índice de masa corporal, calculadora, y nomás te va a pedir tu estatura y tu peso actual y te va a dar un número y ahí te va a decir rango de sobrepeso, rango de obesidad, peso saludable o te falta peso para que lo calculen. RT Flowers también nos manda un saludo, espero se encuentre muy bien. Y para Guadalupe Garza, José Luis Martínez dice, buen día, ¿qué diferencia hay entre revertir y curarle la diabetes? Ninguna, son ambos términos similares, nada más que la comunidad médica o el sistema médico, la industria farmacéutica, no acepta que hay personas que se pueden curar de la diabetes. Entonces, la palabra que más se difunde es revertir. Incluso a nosotros los médicos, como que al decir revertir, ok, te escuchan, pero cuando tú dices, es que la diabetes se cura, ya te tachan como si estuvieras diciendo algo muy fuera de lugar, como si estuvieras loco, o como si estuvieras imaginando cosas que no son reales. Pero esto yo creo que va a cambiar con el tiempo, porque no es posible que personas con azúcar en 300, hemoglobina glucosilada en 15%, sin ningún medicamento de nada, ninguna pastilla ni inyección de nada, bajen su hemoglobina glucosilada 5.4, azúcar en ayuno 90, 95, igualito, idéntico a como lo tiene una persona que no tiene diabetes. Esto quiere decir indudablemente que se está revirtiendo. Y mejor aún, que sus glucosas después de comer estén mucho mejor controladas que aquella persona que aparentemente no tiene diabetes. Sin medicina de nada, sin inyecciones de nada. Claro que eso es curar la diabetes, es no tener ningún problema con el azúcar. Pero yo lo que pienso, que una vez que entras al grupo de diabético o diabética, ya no puedes salir de ahí. No me conviene porque yo te tengo que dar medicamento de por vida. No me conviene decir que ya te curaste porque entonces no vas a querer tomar medicina. Yo pienso que eso es lo que está pasando, pero creo que esto va a cambiar con el tiempo. Guadalupe Garza dice, doctor, ¿las células beta se pueden reproducir o renovar?
Sí, si el problema es agotamiento pancreático, sí se puede con el tiempo, el ayuno intermitente, los suplementos, dieta baja en carbohidratos, reducir la inflamación crónica, mejorando tu microbiota intestinal, que es un tema que no hemos abordado aún, la cantidad de bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a eliminar la inflamación, nos ayudan a eliminar toxinas. Si todo esto, el bienestar emocional, el cortisol, claro que se puede si hay agotamiento pancreático. Agotamiento es, las células están ahí, nada más que están inactivas. Sí se puede. Pero si las células ya han sido destruidas, híjole, ya no se pueden reponer con estas intervenciones. Ahí tal vez sea donde la medicina regenerativa tenga un papel y un rol que jugar, que ahorita pues no hay nada concluyente, hay algunos casos por ahí que les han servido bastante, pero la gran mayoría aún no responde bien a esos tratamientos, pero yo creo que ahí está el futuro en este contexto. Cuando una persona se queda sin células beta, la medicina regenerativa probablemente en meses, ojalá, años, o a lo mejor una década, ya se tenga un tratamiento para repoblar y restablecer esas células beta. María Magdalena dice, tengo hipotiroidismo de Hashimoto y muchos problemas gástricos. Ahora con insulina, péptido C 1.6, dieta keto, pero no buscan las causas. Si el péptido C está en 1.6, dicen, no sé, no le entiendo si usted está inyectando insulina. Si se inyecta insulina con ese péptido C, híjole, yo no estoy bien seguro que la necesite. Habría que ver cuánto está su nivel de azúcar, su hemoglobina glucosilada y todo su contexto como tal. No sé si el hipotiroidismo y los problemas gástricos son la causa de que se le suba el azúcar. Aquí no me lo está comentando, pero me parece que habría que hacer una evaluación o un análisis completo de su caso para estar bien seguro de lo que está sucediendo. Y luego acá me dice que han estado bien y pero que persiste con síntomas y que ha perdido mucha calidad de vida, y efectivamente mal orientada en nutrición. No sé si su problema es inflamación crónica, no lo sé, pero me suena que a lo mejor sí. Pues para eso no sé dónde se encuentra usted, pero contamos con consultas en línea. Le dejo aquí el número en el chat del WhatsApp, si usted quisiera, pues para ver qué es lo que está pasando. Porque me suena a que a lo mejor es un problema de inflamación crónica. No estoy seguro, no le puedo concluir nada con estos comentarios. Hay que evaluar más su caso, algunos estudios de laboratorio y ver qué es lo que está sucediendo. Ok, Laura Rodríguez dice, ¿cómo se puede tener una consulta? Yo estoy en la ciudad de Tijuana, hay consultas presenciales o consulta en línea. Le dejo el número de teléfono en el chat, aquí en el chat es 663-127-7541. Si marcan desde México, es así directo. Si marcan desde otro país, hay que agregar más 52. Más 52 663-127-7541 y con gusto le damos la atención. Irma Arana Arenas, hace un año, azúcar 110, glucosilada 5.4, pero aparentemente le dijeron que tiene neuropatía y péptido 1.4, ok. Con la glucosa en 110 y la glucosilada en 5.4, yo no le diría que tiene neuropatía por diabetes. Pienso que a lo mejor es otra cosa. No sé si sean picos de glucosa lo que usted tiene, falta de magnesio, falta de complejo B, pero por diabetes, no sé, se me hace raro con esos valores de azúcar. Ok, Ángeles Camil Paz dice, una persona con diabetes tipo 2 comienza a depender de la insulina. La Humalin, creo lo que quiere, Humulin, lo que creo que estaba escribiendo, y la correctiva, me parece que la correctiva se refiere a la insulina rápida. Es verdad que su páncreas es inservible. Los últimos 3 estudios le salieron 9.9 de glucosa. Mira, con diabetes tipo 2, Ángeles Camil y para todos, no podemos saber cómo funciona el páncreas, a menos de que te hagas un péptido C, revises tu nivel de insulina
sérica o en sangre y hagas un índice de resistencia a la insulina. Si el péptido C sale extremadamente alto, 3, 4, 5, bien, tu páncreas funciona excelente y se puede revertir por completo. Si es el mismo caso de diabetes tipo 2, se hace el péptido C y sale muy bajito, 0.6, 0.8, 9, 1 a lo mejor, híjole, no estoy bien seguro que se pueda revertir por completo. Entonces, mucho va a depender del contexto. Tomar en cuenta el péptido C, el número y también el contexto. Y considerando estas dos cosas, ya podemos interpretar de manera correcta qué es lo que está sucediendo. Sin un péptido C, extremadamente difícil decir cómo funciona el páncreas, cómo le haces. Tradicionalmente se ha dicho que aquellas personas que tienen diabetes y que luego se empiezan como a consumir o bajar mucho de peso, eso indica que le falta insulina. Pero esto no es así. ¿Qué tal si le falta leptina? ¿Qué tal si hay resistencia a la leptina? ¿O qué tal si hay una resistencia extrema a la insulina? Esto no se puede concluir de esa forma. Hay que apoyarse de un péptido C. José David Flores nos manda un saludo desde de la Iguala de la Independencia, de aquí en México. Laura Rodríguez dice, ¿cómo podría ser ayuno intermitente? Peso 220 libras, tengo problemas de inflamación, retengo mucho alimento. Tenemos varios videos en el canal sobre ayuno intermitente y si se gustan, lo podemos retomar en otra sesión, no hay ningún problema. El ayuno intermitente es sencillo y vaya poco a poco. Usted, si busca en YouTube o en Internet, va a encontrar que el ayuno 16, 18, 20 horas. Tranquila, no tiene que ser así de entrada. Hay que dar pequeños pasos. Haz ayunos cortitos. Si no estás acostumbrada, 4 horas, 6 horas, 8 y ves subiendo. Ves subiendo a la 10. Ya que te sientas a gusto, sube a 12, después a 14 y con el tiempo llegas a 16 y 18. Va avanzando poco a poco. Hay gente que dice el ayuno de 8 horas no sirve. Claro que sirve. Si la persona come cada 2 horas y de repente hace ayunos de 8 horas, por supuesto que tiene beneficio. No es ley del todo o nada. Por supuesto que no. Es una escala de muy poco, leve, moderado y así uno se va desplazando en esos rangos de ayuno intermitente. Así que le invito a ver los videos que tenemos por ahí para que sepa cómo hacerlo de manera muy sencilla. Guadalupe Garza, claro que sí, para eso estamos, para esto son estas sesiones, para que me hagan preguntas y pues si el tiempo nos alcanza, por supuesto que les voy a dar una respuesta con toda honestidad y si es algo que la verdad no sé, pues también se lo voy a decir, ¿no? Se lo voy a decir, ¿sabes qué? En este momento no tengo el dato, lo voy a investigar y en la próxima les tengo una respuesta. Efren dice, saqué 5.8 la glucosilada, tomo canela con clavos de olor y hojas de jamaica, a veces vinagre, azúcar 99 a 108 lo máximo. Está perfecto, está perfecto. Lo esperado sería 5.7 para abajo, está en 5.8, la verdad es que casi lo mismo. Y el azúcar de 100 para abajo en ayuno, 99 a 108, está muy cercano por ahí. Incluso yo me atrevería a preguntarle cómo se encuentra usted durmiendo, si es tema de que le falta caminar o hacer ejercicio, de estrés, de ansiedad, de suplementos. A lo mejor lo que tiene ahorita ni siquiera es diabetes, es otra situación. No lo sé, son ideas que estoy trayendo a la mesa. No sé cómo ande de peso, de sobrepeso, pero en general esos valores están bastante bien. Supongo que no está tomando ningún medicamento, porque si usted me dice que tiene esos valores con metformina, glipizida, Hanumet y aparte se pone insulina 40 unidades, no, pues es una diabetes enmascarada que ya lo hemos hablado en otros videos. Macarena Vallares dice, si tengo azúcar en 85 en el almuerzo, y lo más que sube es a 140 en 2 horas y baja a 85, ¿se considera un pico de glucosa? Puede ser que sí, porque está aumentando más de 40, más de 30 o más de 40 miligramos. Si usted tiene 85, lo esperado o la meta sería que le suba tal vez a 115 o que le suba a 125. Son 30 a 40 miligramos de diferencia. Si de 85 se le brinca a 140, probablemente
es un ligero pico de glucosa. Hay que revisar qué es lo que está comiendo, en qué orden lo está utilizando. A lo mejor lo está haciendo esto bien, pero tiene un poquito de resistencia a la insulina, que es la causa de este pico de azúcar, o revisar el péptido C. A lo mejor el páncreas no está soltando la insulina que usted necesita o no está utilizando el efecto incretina del cual hablamos el pasado miércoles, hace que 3 días. Si no, le invito a que vea ese video, cómo puede potencializar este efecto incretina para que el azúcar después de comer esté mejor regulada. Juan Carlos Rubio comenta, hago ayuno de 18 y 19 horas, sigo saliendo en 150 en ayuno y los picos hasta 220, no tomo ningún medicamento. Pues es que hay que empezar con un péptido C, señor Juan Carlos, péptido C, OMA-R y tal vez nivel de cortisol sérico para confirmar qué tipo de diabetes es, cómo funciona su páncreas y si no es otro problema hormonal la situación. Si vemos que el péptido C sale excelentemente bien, pero que hay resistencia, algo está fallando en su dieta o algo está fallando en el ayuno intermitente. A lo mejor es únicamente factor tiempo. No sé cuánto tiempo tenga usted así bien, haciéndolo bien, estas intervenciones, pero hay gente que en 3 meses no logra resultados satisfactorios y no es porque lo estén haciendo mal, lo están haciendo bien, pero les falta tiempo. Todos somos distintos, hay gente que responde bien rápido, que generalmente somos los hombres, y hay personas que tardan más en responder, generalmente son las mujeres, que les toma más tiempo, más semanas, más meses en tener resultados notorios. Emma Jasso, ¿qué se le recomienda a un señor de 83 años con pancreatitis y lipasa de 6,000? Lipasa de 6,000. Si tiene, bueno, si usted me está diciendo que el diagnóstico es pancreatitis aguda con esa lipasa, pues únicamente por estos datos, pancreatitis aguda con esa lipasa y con esa edad, yo le recomendaría internamiento para manejarle los líquidos intravenosos, solución salina, Harman a lo mejor, ver cómo está el calcio, el riñón, los electrolitos, el azúcar, el colesterol, ver por qué le ocasionó esa pancreatitis. ¿Fue por alcohol? ¿Fue por medicamentos? ¿Fue por piedras? ¿Fue por calcio? ¿Fue por triglicéridos? Hay que ver qué le detonó esa pancreatitis y controlar eso. La pancreatitis, si es severa, hay que ver la presión arterial, hay que ver cuánto orina, hay que ver su frecuencia cardíaca, su estado neurológico. Si es una pancreatitis aguda severa o moderada con otras complicaciones, le recomendaría pues internamiento para vigilar lo demás, que puede descontrolarse, todo lo que le comenté, calcio, potasio, sodio, azúcar, hígado, falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, arritmias, que es lo que hay que vigilar. Por supuesto que no sé si es esto lo que está pasando, únicamente le estoy dando mi punto de vista con lo que usted me está escribiendo aquí. Si eso se descarta, si no hay nada de eso, a lo mejor es una pancreatitis leve que puede manejarse no necesariamente en el hospital, en casa, pero con ciertas recomendaciones. Señor Juan Carlos Rubio, péptido C 1.5. Es que, mire, para saber exactamente qué está pasando, hay que ver otros factores de su entorno y de su estilo de vida. Únicamente guiándome por los números, puedo tener una idea, pero no puedo concluir más. No sé si me explico. Los números me aportan a mí información, pero no me dan idea de qué es lo que está sucediendo en su vida, cómo es su dieta, cómo es su ayuno, sobrepeso, qué ha probado antes, qué no ha probado antes. De tratamientos estoy hablando, para darle una mejor recomendación. Hay gente, no sé si sea el caso, que lleva una dieta que piensa que es saludable, pero que a lo mejor algunos puntos pueden mejorar, o que hace una forma de ayuno que a lo mejor también se puede mejorar. Eso es lo que se tendría que evaluar. Para esto, pues sí nos va a tomar más tiempo. A veces la única forma es teniendo una consulta propiamente, evaluar punto por punto el caso por completo, darnos el tiempo de analizar todo y darle una mejor recomendación. Con ese péptido C yo pienso que sí se puede revertir y que algo por ahí no se está llevando a cabo bien. No sé si sea el tiempo,
u otras situaciones, pero con ese péptido C yo pienso que se puede revertir por completo. Ok, Aurora B dice, tengo 25 años con boca amarga, me dijeron que era hernia con boca amarga. Se refiere a malestar en el abdomen, supongo, en la boca del estómago. Si es hernia, pues si está muy grande la hernia, pues recuperarla, ¿no? Es lo que yo tendría que ver qué tipo de hernia es, dónde está la hernia y qué tan grande está. Yo no soy cirujano, soy médico internista, pero sé que las hernias grandes y algunas complicadas, pues hay que operar. Dice Macarena Valladares. Ok, cita hasta octubre. Ahorita lo vemos para tratar de adelantar su cita y que sea la atención lo más rápido posible, porque dice que va bien, pero que algo está pasando. Ok, ahorita lo consulto con mis asistentes. Bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota. Para aquellos que apenas me están conociendo, soy médico internista y me enfoco más en controlar el azúcar y ayudar a las personas a revertir su diabetes y cuando es posible que no dependan de tanta insulina. Los voy a dejar porque pues tengo pacientes en la consulta. Los espero el próximo miércoles. Espero que este tema les haya aportado algo de información. Es muy complejo y creo que la principal utilidad es para aquellas personas muy delgadas que ya intentaron de todo y que nomás no logran recuperar ese peso, no logran bajar el azúcar y no logran bajar los niveles de colesterol. Probablemente es tema de leptina, de este problema hormonal que rara vez van a encontrar a alguien que pida esta hormona y que como trabaja junto con la insulina, pues es extremadamente importante tomarla en cuenta como una valoración de tu balance energético. Lo que entra al cuerpo, lo que almacenas y lo que sale es bien importante. Yo pienso que es momento de prestarle más atención. ¿Cómo estás almacenando energía? Si está bien, está en exceso o de plano no almacenas nada, porque te genera diabetes y es otra causa de diabetes que se puede corregir para que se pueda revertir por completo este problema metabólico. Les mando un saludo, les deseo muy buen fin de semana y los espero el próximo miércoles con otra sesión y otro tema de interés para ustedes. Hasta la próxima, nos vemos hasta pronto.